hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has sentido defraudado porque quizás compraste algún alimento y cuando llegaste a tu casa te diste cuenta que ese producto que ibas a consumir en tu mesa resulta que la fecha de caducidad ya había expirado? ¿Te acuerdas quizás de ese momento? ¿Cuáles fueron tus sentimientos? Quizás algunos de nosotros nos sentimos enojados, nos sentimos frustrados porque ya teníamos hambre o porque era el ingrediente que le faltaba para dicha receta y te sentiste de alguna u otra manera estafado. Algunos de nosotros dimos un paso mucho más allá, donde nos vimos, agarramos el alimento, el producto, agarramos las llaves del carro, lo encendimos y íbamos directo de nuevo hacia la tienda para devolverles aquel producto que era incapaz de ser consumido. Había perdido el propósito por el cual lo habías comprado. Es muy probable que nosotros hay muchas cosas de las cuales no nos preguntamos, las damos por sentado, pero la fecha de caducidad, amado hermano, no fue puesta ahí solamente porque sí, sino que fue puesta por alguna razón. Y la razón, quizás una de las razones más obvias, es para garantizar su funcionamiento, que aún funciona. Así que creo yo que de los que estamos aquí presentes, nadie en sus 5 sentidos compraría algún producto para consumirlo o para comerlo que estuviera caducado. No tendría ningún sentido. Pero es muy curioso que vivimos en un mundo consumista donde los humanos le damos mucha importancia a la fecha de caducidad. Sin embargo, escúchame bien, cuando se trata de la vida misma, no muchos muestran ese mismo interés. Porque una gran mayoría de las personas vive como si el destino dependiera de ellos, como si el mañana estuviera garantizado y viven con una confianza en sí mismos desproporcionada. Por eso Santiago, en los versículos que vamos a leer a continuación, vuelve de nuevo con ese tono retador hacia su audiencia, a quienes hacen planes y se olvidan de Dios. El escritor nos va a recordar, tanto a ti como a mí, que la vida del ser humano tiene una fecha de caducidad. Así que te voy a pedir que inclines tu rostro y ores junto con un servidor. Padre, muchas gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Padre, porque tu misericordia, Padre, no tiene límites. Y venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú quien hables a través de tu siervo. Que Padre, que en ningún momento quizás la oratoria, la falta, Señor, quizás a veces de habilidad de conectar sea un impedimento para que tu palabra, Señor, penetre al corazón de cada una de las personas que están aquí oyéndonos en esta tarde. Yo te ruego, Señor, que nuestra mente pueda poner a un lado, Señor, los pendientes de la semana y que juntos, Señor, podamos dejarnos ministrar por tu Espíritu Santo conforme, Señor, tu palabra está siendo expuesta. En el nombre, Señor, de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Ahora sí, te voy a pedir que si tienes la oportunidad y si tu cuerpo te lo permite, te voy a pedir que te pongas de pie junto con un servidor para que honremos las Escrituras. Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17. Y un servidor tiene la nueva versión de la Biblia de las Américas, así que te voy a pedir que me sigas con tu vista. La palabra de Dios dice así: Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pueden tomar sus asientos. Hermanos, el primer aspecto, la primera característica de este pasaje, se nos viene que la arrogancia de planear sin Dios, la arrogancia sin planear sin Dios.
Como lo dije anteriormente, Santiago vuelve a este tono retador, como lo fue en su momento en el versículo 4, donde el escritor se dirige a la audiencia con una frase muy particular: oh almas adúlteras. Y de nuevo, Santiago, ahora en el versículo 13, se dirige de esta manera a sus lectores: oigan ahora ustedes qué dicen. Obviamente que esta expresión en nuestro idioma, en español, no tiene nada de retador, pero resulta que en el idioma original, en el griego, aquellos que iban a leer la carta captaría la atención de sus lectores inmediatamente por lo confrontante que era esta frase. Para ponerlo en un contexto más moderno, podríamos decir que Santiago estuviera diciéndonos hoy en día: analiza lo que estás diciendo. Y estas palabras o esta oración estaba siendo dirigida hacia aquellas personas que probablemente estaban jugando a ser cristianos. Aquellos quienes se sentían cómodos en la iglesia, quienes sentían cierta compatibilidad con la moralidad, con los valores de aquellas personas que se reunían, sin embargo vivían con cero compromiso con Dios y con la iglesia. Así que esta exhortación, a pesar de ser dirigida hacia ese grupo de personas, también debe ser tomada en cuenta por cada uno de nosotros. Como vimos el domingo pasado, nadie está exento de pecar con sus palabras de la misma manera. Nadie de los que estamos aquí estamos exentos de vivir una vida no productiva para la gloria de Dios. Y para que la gente de aquella época del primer siglo pudiera captar lo que Santiago estaba diciendo, resulta que el escritor lo va a ilustrar con algo muy familiar para amonestar a su audiencia, y utiliza a un hombre de negocios, a un hombre judío. Esta ilustración que Santiago utiliza iba muy de acuerdo con el tiempo de la época, porque resulta que en el primer siglo estuvo muy marcado por un creciente desarrollo de la actividad comercial, donde muchos judíos empezaron a salir de Palestina para empezar a ubicarse en diferentes ciudades comerciales y establecerse ahí para tener una mejor vida. Amados hermanos, este escenario de salir de una ciudad a otra o incluso emigrar de un país a otro no es nada extraño o desconocido para nosotros, porque al menos la mitad de los que estamos aquí lo hemos hecho. Tuvimos que salir de nuestro país con el objetivo de tener una vida mejor. Ahora, este pasaje es bueno aclararlo, que en ningún momento Santiago está criticando las estrategias de negocio, los planes bien organizados o la ambición de aspirar a algo mejor para tu vida y para tu familia. El problema que está atacando Santiago es algo mucho más profundo. Es el planificar nuestras vidas como si Dios no existiera. Por eso Santiago continúa diciendo lo siguiente, versículo 13, ahí en sus Biblias dice así: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Hermanos, la necedad de hacer planes sin tomar en cuenta la voluntad de nuestro Dios es simplemente una muestra de la arrogancia que hay en nuestro corazón. Y el versículo que acabo de leer revela tres aspectos de un corazón arrogante. El primero de ellos es la autoconfianza. Y lo puedes encontrar en la frase: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Para aquellos que nos gusta la definición o la raíz de las palabras, resulta que la autoconfianza se puede definir como la capacidad interna del individuo de tomar decisiones en base a su habilidad, a su conocimiento y a su juicio personal. Quizás uno de los ejemplos que se me viene a la mente del Antiguo Testamento es el rey Nabucodonosor, quien cometió este pecado de la autoconfianza al creer y al ver su palacio, al ver los jardines, al ver todo lo que había construido, llegar a declarar que todo lo que estaba viendo sus ojos lo había construido por él mismo.
El libro de Daniel nos dice que ni siquiera había terminado de hablar cuando el Señor lo humilló y lo castigó por un tiempo. ¿Y cómo lo castigó? Viviendo como una bestia de campo afuera del palacio, comportándose literalmente como un animal. Y no fue hasta que reconoció este rey que finalmente es Dios, el rey soberano por sobre todas las naciones. El segundo aspecto de un corazón arrogante en este versículo que acabamos de leer es de que tiene que ver con el error de creer que el tiempo está en nuestras manos. El escritor lo dice muy claro con esta frase: pasaremos allá un año. Esta frase, amado, refleja la actitud de muchos de nosotros de que en ocasiones desperdiciamos nuestras vidas cumpliendo simplemente nuestros anhelos. Y olvidamos que algún día tú y yo vamos a dar cuenta delante de Dios por cada una de las decisiones que hicimos. El tercer aspecto en el versículo 3 es el error de la autosuficiencia. Y esta es la capacidad del individuo para satisfacer sus necesidades sin la necesidad de consultar o ser asistido por otras personas. ¿Qué mejor ilustración encontramos cuando el Señor Jesús estuvo hablando acerca de la parábola del hombre rico? De este hombre necio que pensó que por haber acumulado tantas riquezas, ahora ya no necesitaba de nadie, y por supuesto, esto incluía a Dios. Pero en la parábola el Señor dijo lo siguiente: el hombre rico dijo, descansa, come, bebe, diviértete, pero Dios le dijo, hombre necio, esta misma noche te reclaman el alma. Amada iglesia, la arrogancia del corazón no consiste en una vida bien planificada, porque incluso aquellos quienes son desorganizados también pueden tener un corazón arrogante. Hermanos, la verdadera arrogancia proviene de aquellos que no están dispuestos a rendir sus vidas o sus planes a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera arrogancia. Escúchame bien, el humilde dice, solo en ti confío, Dios. Pero el orgulloso dice, yo puedo, Dios. El humilde dice, mi vida está en tus manos, Señor. El necio dice, mi vida está en mis manos. El humilde dice, Dios, por favor, suple mis carencias. El arrogante dice, Dios, mírame cómo cubro mis necesidades. Esa es la gran diferencia, amado, entre uno y el otro. Una vez que Santiago ha expuesto el peligro de la arrogancia, ahora nos expondrá que sin Dios el tiempo se distorsiona. Sin Dios el tiempo se distorsiona. Me gusta mucho la imagen del boxeo y me imagino aquí Santiago boxeando con un hombre orgulloso y como todo buen boxeador ha estudiado a su oponente esperando para darle un golpe adecuado, un golpe de realidad. Y esto lo podemos ver en el versículo 14, diciendo así, sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Hermano, este mismo principio lo volvemos a encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 1, el cual dice así, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que traerá ese día. Hermanos, vivimos en un mundo donde la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Pero seamos sinceros, hasta ahorita no se ha inventado o descubierto algún aparato tecnológico que nos permita saber con certeza lo que va a pasar el día de mañana. Algunos de nosotros usualmente consultamos el clima, el app del clima, y nos damos una idea de cómo va a estar el día de mañana lunes. Sin embargo, todos sabemos que puede errar. No es seguro, y es aquí donde nuestro corazón se sacude por el golpe de las palabras de Santiago. Porque se nos recuerda que solamente es Dios quien sabe lo que va a pasar.
Dios conoce el futuro. Dios es omnisciente. Hermanos, y el que Dios conozca el futuro y el que nosotros no lo conozcamos, si somos sinceros, para algunas personas no creyentes esto trae mucha incertidumbre el día de mañana. Trae ansiedad, pues no saben a qué se enfrentarán. Sin embargo, si tú has nacido de nuevo, si tú has puesto tu fe y confianza en nuestro Dios, entonces debes de poner tranquilidad y paz en tu alma. Porque Dios no solamente conoce el futuro, amado. Dios tiene el control y lo dirige de acuerdo a su voluntad. Así que permíteme preguntarte, ¿hay alguna situación que te esté causando estrés o inseguridad en tu vida? Si es así, descansa en el Señor, que Él prometió que siempre va a estar con nosotros. Utilizando esta misma imagen del boxeo, Santiago no le da tiempo para que este hombre recupere el aliento, sino que enseguida conecta otro buen gancho al decir lo siguiente, versículo 14 ahí mismo, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, no sé si alguna vez te has preguntado, pero ¿por qué pareciera que muchas personas desperdician su vida? Obviamente que conforme uno va avanzando en edad, esta pregunta es más recurrente. Porque ves hacia atrás y dices, wow, todo el tiempo que perdí, todas las cosas que no valieron la pena. Pero obviamente que conforme uno está en la juventud o es joven, uno no ve estas cosas. ¿Y por qué mucha gente desperdicia su vida? Porque la invierte su tiempo en cosas equivocadas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase popular? Solo se vive una vez. Quizás algunos de nosotros la llegamos a utilizar para justificar la manera en cómo nos estábamos comportando, pero permíteme decirte que esta frase ha llevado a miles de personas a buscar cosas que nunca tendrán un impacto en la eternidad. Podrás ser el trabajador más exitoso, tener la familia más unida, ser el estudiante más sobresaliente de tu clase, llenarte de lujos y de riquezas, pero aún así, tener cero impacto en la eternidad. Cuando lo pones de esta manera, hermanos, pues entonces desperdiciamos nuestra vida. La realidad es de que la brevedad de la vida es algo que no se habla dentro de la sociedad y en ocasiones, tristemente, dentro de la misma iglesia. Porque como seres humanos estamos tan empeñados en disfrutar las cosas temporales que nos olvidamos, te olvidas tú y me olvido yo, que Dios nos ha creado para la eternidad. Bien lo dijo Jesús en Mateo 6, versículo 21. Porque donde está tu corazón, allí estará también, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Hermanos, pregúntate, ¿dónde está mi corazón? ¿En las cosas terrenales por las cuales me estoy desviviendo? ¿O en las cosas celestiales? ¿Dónde estoy invirtiendo la mayor parte de mi tiempo? Bueno, una vez que Santiago ha expuesto de que sin Dios la vida se vuelve arrogante, el tiempo se distorsiona, ahora el escritor nos va a señalar que del compromiso diario que debemos de vivir tú y yo bajo la voluntad de Dios. Santiago, después de habernos señalado este error de no poner nuestras vidas o de no seguir la voluntad de Dios, ahora nos va a mostrar la actitud correcta que debemos de tener. Versículo 15 dice así: más bien deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Amado, la corrección de Santiago en ningún momento debe de entenderse como una sugerencia, una propuesta más que vaya en el pizarrón, sino más bien como un mandato que debe de obedecerse para todo creyente verdadero. En otras palabras, si me permites decirlo de esta manera, buscar la voluntad de Dios, el someterse a su señorío, no es algo de temporal, en etapas, en nuestra vida, sino es un sometimiento constante, todos los días. No sé si lo habías pensado de esta manera, pero el venir a los pies de Cristo no significa que de ahora en adelante Dios es incluido en tus planes. Más bien, Dios nos incluye a ti y a mí en sus planes. Esa es la gran diferencia. Y para entender esto, sus planes, sus propósitos, es necesario que tú y yo tengamos comunión. De lo contrario, si no pasamos ese tiempo con Dios a través de la meditación, de la escritura, a través de la oración, a través de congregarnos como hermanos, pues obviamente que no vamos a entender cuáles son o cuál es su voluntad para nuestra vida. Porque permíteme decirte, llegará momentos donde hacer la voluntad de Dios no tendrá los efectos anhelados, o al menos la recompensa anhelada. Y un claro ejemplo fue el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, donde nos va a moldear esta frase que leímos anteriormente, si el Señor quiere. Si tú te acuerdas, en el jardín de Getsemaní, donde el Señor Jesucristo estaba orando con Dios Padre, estaba en sus últimos momentos de vida y sabía lo que se venía a continuación. No solamente una muerte horrenda, hablando de la crucifixión, sino que también de padecer o de experimentar la ira de su Padre a causa del pecado de los hombres. El Señor Jesucristo oró de la siguiente manera. Lucas 22:42 dice así: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, la frase no se haga mi voluntad, sino la tuya, que en ningún momento se convierta en una frase más de nuestro vocabulario religioso. Porque en ocasiones oramos y al final decimos, Señor, que no se haga tu voluntad, sino la tuya, pero en realidad no lo deseamos. Anhelamos que se haga nuestra voluntad y no la de Dios. Por eso esta frase debe ser más bien una actitud de compromiso, de vivir de acuerdo a su voluntad, sin importar la situación en la que me encuentre o en la que me vaya a encontrar el día de mañana. Por eso Santiago vuelve a decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque, amado, Dios es el creador y el sustentador de la vida, de la tuya y de la mía. Por ese motivo debemos de desarrollar o de vivir nuestras vidas para glorificarle a Él, para exaltar su nombre, porque finalmente Él es quien sustenta tu vida y la mía. Él es quien sabe desde un principio, desde antes de que creara la fundación del mundo, cuántos años tú y yo vamos a vivir. Pero obviamente, cuando nuestra mente está tan enfocada en las cosas temporales, nuestro tiempo se distorsiona y vivimos como si siempre fuéramos a vivir aquí, en esta tierra. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente: ¿la forma en cómo estás viviendo ahorita trae gloria a Dios? ¿Las decisiones que estás haciendo en tu matrimonio, como padres, como hombre soltero, como mujer soltera, están honrando a nuestro Dios? Aunque la amonestación de Santiago había sido ya impartida, en el versículo 16 nos indica que había algunas personas dentro de la congregación que estaban actuando neciamente. Fíjate, dice así: pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala.
La idea de Santiago era señalar a quienes estaban hablando con un tinte de superioridad por sus logros personales. Recordemos que en el capítulo 2 aprendimos de que Santiago estaba exhortando a los creyentes porque estaban haciendo una discriminación de los ricos con los pobres. Estaban tratando mejor a los ricos que a los pobres. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra sociedad, e incluso aún en la sociedad moderna, todo aquel que tiene dinero, de acuerdo a nuestra perspectiva humana, es una persona exitosa. Sin embargo, amado hermano, hemos aprendido que toda confianza o seguridad puesta en otra cosa que no sea el Señor Jesucristo es pecado. Y es aquí donde debemos de ponernos a pensar. Y es que así como en el primer siglo había falsos creyentes dentro de la congregación, en la iglesia moderna sigue habiendo falsos creyentes. Personas que viven o que sus vidas se caracterizan o que están dominadas por el pecado, pero que por la apariencia exterior pareciera que su vida es exitosa. Y que cuando hermanos en la fe, hermanos maduros en la fe, pueden ver y pueden diferenciar entre lo superficial y lo profundo y confrontan a estas personas, entonces, en ocasiones con arrogancia, declaran y dicen, oye, ¿por qué me estás diciendo que yo tengo pecado en mi vida o que tengo que cambiar esta actitud? ¿Que no ves cómo Dios me bendice? ¿Que no ves mi vida? Mira la casa, mira mi familia, mira los carros, mira todo lo que yo he hecho. Pero amados, están cegados por las cosas temporales. Por lo tanto, iglesia, no permitas que el éxito laboral, la prosperidad económica, la unidad familiar o la buena salud te hagan pensar que nunca necesitas ser dirigido por Dios. Al contrario, amado, asegúrate que en los momentos de paz tu vida esté más anclada que nunca en el soberano Dios. Porque en las aguas tranquilas de la vida, escúchame bien, en las aguas tranquilas de la vida es cuando más nos atrevemos a zarpar sin nuestro capitán. Cuando todo va bien, cuando no hay problemas, decimos, Señor, gracias, yo puedo. Así que tengamos cuidado, amado, cuando todo esté bien en nuestra vida y nos sentamos autosuficientes, sino que recordemos una y otra vez que no hay un solo momento en nuestra vida que no necesitemos vivir bajo la voluntad de nuestro Dios. Por eso, amado, aun cuando suene extraño, démosle gracias a nuestro Dios por los problemas, por las enfermedades, por las situaciones difíciles e incomprensibles que pasan en nuestra vida, porque esos son los recordatorios constantes que Dios nos manda en su amor y en su misericordia para recordarnos que necesitamos de Él. Hermano, Santiago a continuación va a exponer uno de los mayores peligros que como creyentes tú y yo tenemos. Y es la desconexión entre el saber y el obedecer. Fíjate lo que dice el versículo 17. Dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, la reprensión del escritor es para aquellos que conociendo la voluntad de Dios siguen viviendo conforme a sus deseos. Esta epístola definitivamente se ha encargado de repetirnos una y otra vez que creer en Dios no es suficiente. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Amados hermanos,
Obviamente que la salvación es por gracia y solamente por gracia, pero tampoco debemos de olvidar que una vida que ha sido transformada por Dios es una vida que se desvive en obediencia a Dios. Por lo tanto, saber hacer lo bueno y no hacerlo es el pecado que se le conoce como el pecado de omisión, donde la falta no consiste en hacer algo malo, sino en dejar de hacer lo bueno que Dios nos manda. Lo vuelvo a repetir, el pecado de omisión es el no hacer, no consiste en hacer algo malo, sino más bien en dejar algo bueno que Dios nos ha mandado hacer. Y creo que el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia es el profeta Jonás, quien Dios le dijo que tenía que ir a predicar a Nínive. Sin embargo, este profeta se negó. Y no fue que hasta que el Señor lo disciplinó que finalmente este varón obedeció. Hermanos, creo que es muy sencillo. No seas como Jonás y no esperes que el Señor te tenga que disciplinar para que hagas su voluntad. Que tu conocimiento sobre Dios siempre vaya de la mano con tu obediencia, con el compromiso de obedecerle. Quiero terminar con la siguiente reflexión. Vivir como si Dios no existiera es necio, pero vivir sabiendo que Dios existe y no obedecerlo es mucho peor. Así que recuerda, amado, que la vida tiene una fecha de caducidad. Esta situación de que en nuestra vida algún día moriremos en ningún momento como creyentes debe traer ansiedad o miedo. Más bien debe de hacernos reflexionar si la vida que estamos desarrollando aquí en esta tierra nos está preparando para el resto de la eternidad. Así que pregúntate lo siguiente: ¿cómo estás viviendo? Oremos a nuestro Dios.